Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, todas. Me dirán si estamos en condiciones de empezar, o esperamos un poquito más, no sé por qué razón se demoró la conexión hoy. No sé si hay alguien de la Secretaría Académica en sala que nos informe. Buenas tardes, doctor. Hubo un problema con el Zoom Sí. que no lo podíamos abrir, por eso la demora. Mil disculpas. Ah, perfecto. Te hago una pregunta Sí, para dígame. saber si seguimos esperando. En este momento hay 16 participantes. Sí. ¿En qué número nos están manejando para saber si empezamos o esperamos un poquito más? Yo le diría que esperen 2 o 3 minutos más, porque Bueno, el número final de inscriptos no lo tengo yo, pero le diría que serían un poco más. un poco más. Bueno, esperamos 2 o 3 minutos, y Perfecto, yo le pasé el rol de anfitrión al doctor Galarreta. bueno, está en buenas manos entonces. Seguramente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, entonces esperamos un poquito más. Díganme si me escuchan bien, si se ve bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno. Normalmente vamos a tratar de empezar puntuales para poder terminar puntuales. Verdaderamente la clase es de 16:45 a 18:15. Hoy, por estas razones que nos han explicado hace un momento de la Secretaría Académica, fue imposible empezar en hora, pero les quiero hacer una especial recomendación a todos para que nosotros cumplamos con los horarios pautados, así empezamos en tiempo y terminamos en el horario previsto. Ustedes probablemente tengan también algún otro tipo de cursada, presencial o telemática, y el cumplimiento del horario sería una, digamos, una muy buena pauta para empezar el trabajo, tanto para ustedes como también para nosotros. Hoy es un día excepcional, es la primera clase, de manera que es comprensible que haya todavía alguna dificultad para poner en funcionamiento el sistema. Bueno, arrancamos. En primer lugar, bienvenidos a la práctica procesal penal, comisión 3, en nombre del cuerpo docente, integrado por el doctor Carreta, el doctor Ezequiel Oneto y el doctor Max Chúdice. Están, creo que todos conectados. No veo al doctor Oneto, pero si no está, a lo mejor va a venir luego, y si no va a venir luego, lo van a empezar a conocer en el dictado de estas clases la semana próxima. Bienvenidos, buenas tardes. Somos en línea 19
participantes. Les quiero, en primer lugar, una clase de bienvenida, es una clase introductoria. Nosotros normalmente lo hacíamos con un sistema presencial. Ustedes van a tener de las 3 clases semanales, martes, miércoles y jueves, de 16:45 a 18:15, 2 clases el día martes, los días miércoles, de copresencial en la facultad, con las condiciones de seguridad que imponga la facultad, naturalmente, condiciones sanitarias que hoy en día no podemos ignorar frente al momento que atravesamos. Y los días jueves, todos los jueves, vamos a tener clases virtuales, telemáticas, algunos jueves con el doctor y otros días conmigo. Mi situación especial, ustedes tendrán que entenderla, es por la edad. No estoy vacunado, no estoy en ninguna prioridad porque no tengo comorbilidades, pero tengo una edad no estando vacunado y no teniendo a la vista ninguna posibilidad de vacunación inmediata, me ofrecieron en la facultad y yo acepté la posibilidad de dar clases de esta manera. Por otro lado, el año pasado hemos dado clases del 100% telemáticas y los resultados, a nuestro modo, deben haber sido auspiciosos. De hecho, veo algunos nombres de algunos que han sido cursantes nuestros, el caso de Valentina, por ejemplo, y algún otro más que les pido mil disculpas que en este momento no alcance a advertir, pero algunos de ustedes ya cursan con nosotros, ya sea en la práctica procesal penal o en el seminario de litigación, y han visto la modalidad telemática es también una modalidad pedagógicamente válida y útil, y el año pasado, en el marco de la necesidad que imponía el aislamiento social preventivo y obligatorio, no quedó más remedio, y finalmente dio buenos resultados. Lógicamente, siempre uno apuesta a la clase, al retorno a la clase presencial, que tiene otros condimentos. En cualquier caso, las ustedes van a cursar 2 días, martes y miércoles, con modalidad presencial, y todos los jueves con esta modalidad telemática. Bien, como es la primera clase, tiene, ya les digo, un carácter de presentación, donde tratamos de explicar, en primer lugar, cuál es la importancia que nosotros en la facultad le asignamos a las materias prácticas, ¿no? Es decir, por qué las asignaturas prácticas, o por qué las prácticas, en fin de cuentas, son importantes en la formación de los futuros abogados y abogadas. Discúlpenme que no utilice habitualmente el lenguaje inclusivo, porque a mi edad significaría un cambio cultural para el que desgraciadamente no estoy habituado, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a saber disculparme cuando utilice alguna expresión genérica. En general, obviamente me refiero a estudiantes de ambos sexos. Lo aclaro porque ya a esta altura cambiarlo va a ser complicado. Bien, les decía, esta es una clase de presentación. Nosotros les tenemos que explicar, en primer lugar, por qué la importancia de las prácticas. Bueno, en una visión reduccionista, históricamente se creyó que la abogacía era el estudio del derecho, ¿no? Y que el derecho era la norma. Sí, ¿verdad? Esto durante mucho tiempo, incluso en la Facultad de Derecho, los profesores se han encargado de explicarles que las normas son la primera y principal fuente del derecho, y por supuesto han estudiado las normas. Han estudiado las normas estáticas, han estudiado la letra y en cualquier caso hasta el espíritu, que tiene sentido, que tiene la interpretación normativa, a lo largo de distintas disciplinas, no solamente el derecho penal. Bueno, esto es muy importante para la formación académica de un abogado o una abogada que tenga una sólida formación jurídica a partir de los textos normativos y de la interpretación o la hermenéutica de los textos normativos. Esto es indispensable. Y naturalmente, dentro del ámbito del derecho
procesal penal, la teoría del proceso se edifica o se construye a partir de toda una visión, ¿no es cierto?, de una cosmovisión de lo que es el debido proceso penal, el debido proceso legal, que está regulado inicialmente o básicamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y también en el artículo 75-22 con la introducción de los tratados multilaterales de derechos humanos que se refieren específicamente a las garantías judiciales. Entonces, si uno ensambla el debido proceso legal, sustantivo y adjetivo del artículo 18 de la Constitución histórica, es decir, que no hay crimen y no hay pena sin juicio, en definitiva estamos hablando de eso, el debido proceso es un juicio con todas las garantías. Cuando hablamos de garantías, hablamos de técnicas para la efectivización de los derechos y nos tenemos que remitir a los tratados multilaterales de derechos humanos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966 en el artículo 14, como la Convención Americana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica de 1969 en el artículo 8. Pero todo esto en definitiva no forma parte más que de una visión o de una parte o de una parcela importante naturalmente, pero no la única que conforma el derecho. El derecho son las normas, pero las normas indican en cualquier caso un deber ser. El deber ser normativo, es decir, las normas son proposiciones que nos hace el legislador, o en cualquier caso incluso el constituyente, que nos indican cómo deben ser. Pero el deber ser de las cosas, el deber ser normativo, no implican que en la realidad así suceda. Es decir, el deber ser, según Zaffaroni, en definitiva, es un ser que no es. Que es deber ser, no es, o no lo es todavía. El deber ser es importante, es fundamental, porque el deber ser nos asegura, en primer lugar, un derecho vigente y a la vez un derecho válido. Es decir, ¿por qué digo vigente? Porque las normas jurídicas existen porque se ha puesto en funcionamiento el mecanismo de producción normativa institucionalmente regulado por la Constitución, que es el funcionamiento del Congreso Nacional o el funcionamiento de la legislatura provincial, y producto del trabajo del Congreso Nacional se dictan los códigos de derecho penal, por ejemplo, de derecho civil, de derecho civil y comercial, de derecho al trabajo, es decir, las normas de fondo por el Congreso Nacional y en el reparto institucional de autonomías o de facultades entre las autonomías provinciales y el poder delegado en la nación, le corresponde reglar lo que tiene que ver con los sistemas procesales. Ahora, tener una norma vigente significa simplemente haber puesto en funcionamiento el mecanismo habitual para la producción legislativa regular conforme a la Constitución. ¿Esto indica que la norma sancionada es válida? No lo indica. Es la primera condición, que la norma exista. Que la norma exista porque se ha producido en base al mecanismo reglado para la función normativa. Pero con esto solamente tenemos asegurada la existencia de la norma, es decir, la vigencia, no la validez. La validez es otra cosa. La validez es un juicio de configuración constitucional, es decir, un juicio de compatibilidad constitucional, es decir, un juicio donde hay una correspondencia entre los derechos, los principios y las garantías constitucionales con el texto legal. Si el texto legal se condice con los principios, derechos y garantías constitucionales, tendremos asegurada la vigencia, es decir, la existencia y la validez de la norma. Pero no tenemos asegurado el otro andarivel que tenemos que analizar, que es la eficacia. Tendremos una norma dictada conforme lo regla la Constitución, tendremos una norma que en su contenido es compatible y se corresponde con las máximas y los principios constitucionales,
pero probablemente tendremos una norma que no se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Si yo les pido en este momento que me digan qué es la cárcel, y si yo pudiera habilitar con este sistema la participación de ustedes, que si quieren lo podemos hacer, me gustaría que alguna me diga o me ayude a reflexionar sobre qué es la cárcel. ¿Se atreven? ¿Qué es la cárcel? Sí. Supuestamente un lugar para rehabilitar y para reinsertar a las personas que delinquen para volver a la sociedad. Bien. Bien. ¿Alguien más? Acá. Me gusta participar. Es una institución en la cual se encierran a las personas condenadas o procesadas por delitos penales y ya. Se las aísla de la sociedad mediante el encarcelamiento, mediante la institucionalización en un centro cerrado, digamos. Para mí Digamos representa, que Dale. no, que para mí representa la forma en que se debe de alguna manera pagar el haber cometido un delito. Bueno, Que está socialmente aceptado. bien. Natalia, digo, respecto de tu definición, deja un problema, ¿no? Porque si es la manera en la que se paga el haber cometido un delito, esto explicaría, en todo caso, por qué están detenidos la mitad de los presos, que son los penados, quienes están purgando una condena, pero hay otra mitad que no ha cometido ningún delito porque no ha tenido juicio, es decir, son los presos sin juicio, sin condena ni juicio. Por lo tanto, esa explicación, quiero decir, en cualquier caso sirve, lo mismo en una muy buena iniciación que hizo Macarena cuando habla de la resocialización, uno lo refiere al penado, ciertamente, a la persona que ha cometido un delito y que ha sido comprobado en un proceso legal, encontrado culpable, naturalmente hay en la normativa de derecho constitucional y en la normativa de derechos humanos incorporada a la Constitución, hay normas que específicamente refieren la rehabilitación o la reinserción social como la meta de la pena privativa de la libertad, ciertamente. Lo que quiero decir, si alguien más quiere agregar algo, con todo gusto, es decir, quiero decir, vamos armando un rompecabezas entre todos. Doctor. Juan, doctor. Sí, te escucho. Soy yo. Recién pude engancharme en su clase y le pido disculpas. Quiero entender que estaban charlando respecto de un concepto sobre la cárcel o algo así, ¿puede ser? Sí, yo pregunté qué es la cárcel. Ah, bien. ¿Le puedo dar mi opinión, por favor? Sí, ¿cómo? Bueno, después de analizar mucho y escuchar por ahí, a lo mejor son palabras dichas, pero creo que la cárcel es aquella institución que empieza a funcionar cuando todas las demás instituciones del Estado han fracasado, no solamente del Estado, sino de la sociedad como tal, ¿sí? Fracasó primero el núcleo central, que es la familia, fracasó la escuela, fracasó el club de barrio, fracasó el Estado a través de la falta de salud, de seguridad, de educación. Y claro, y el Estado es tan inteligente que se dejó para el último eslabón de la cadena, que es la cárcel, justamente para alojar a todas aquellas personas que, como dije en un principio, van a parar a esa institución que comienza a funcionar, vuelvo a repetir, cuando todas las demás instituciones han fallado. Ese era el aporte que quería hacer, doctor. Bueno, muy bien. Entre todos hemos escuchado distintas, digamos, variantes que yo considero mixtas, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma.
Ninguno me ha dado una definición puramente normativa de lo que es la cárcel, o perdón, de lo que debería ser la cárcel. Lugar sano y limpio para seguridad y no para castigo de los reos internos en ella, dice nuestra Constitución histórica en el artículo 18. Eso es una definición normativa de lo que debería ser la cárcel. Pero yo no les pregunté qué debería ser la cárcel. En todo caso, lo que ha hecho Juan, incluso me parece, es enriquecer lo jurídico con una visión un poco más de carácter sociológico, para saber qué otras instancias sociales pudieron haber formado para que finalmente la cárcel sea el lugar de encierro de todos aquellos que han sido desfavorecidos porque un conjunto de otras instancias, a partir de la familia, la escuela, el club de barrio, etcétera, no han cumplido sus objetivos. Ahora, la pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer la cárcel? En el artículo 8. En cualquier caso, ¿qué debería hacer la cárcel? Es algo que ustedes tienen que haber estudiado desde derecho constitucional a teoría de la pena, en derecho penal, a derechos humanos y garantías. ¿Qué debería ser la cárcel? Pero yo les pregunté qué es la cárcel. Y la cárcel es lo que indica la realidad, no lo que indican las normas. Porque entre las normas y la realidad hay una brecha insuperable. En todos los ordenamientos jurídicos siempre hay una brecha entre la normatividad y la efectividad. La efectividad es no el derecho válido, sino el derecho efectivo. Son normas, también son normas, pero nacidas no de fuente legislativa ni de fuente constitucional. La efectividad es lo que la esencia de las cosas indica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cárcel de Batán es el modelo ideal del artículo 18 de la Constitución Nacional. No es tampoco ese lugar al que se han ido refiriendo en las distintas aproximaciones que hemos compartido hace un momento. Puede no gustarnos, pero eso es la cárcel. La cárcel es Batán. El complejo Batán, si ustedes quieren, la 15, la 44, la alcaldía, la 50, es la cárcel de Olmos, las cárceles o las alcaldías que están diseminadas por toda la provincia. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos en las prácticas? Bueno, en las prácticas buscamos no estudiar el derecho válido, pero muchas veces inefectivo, que integra el primer plano del análisis jurídico, que es el plano normativo. Porque yo supongo, y doy por descontado, que aunque no lo hayan dicho, todos ustedes saben la cárcel para el constituyente. Porque está en el artículo 18 y estoy seguro que ustedes, aunque en este momento no me dieron esa definición normativa del deber ser de la cárcel, todos ustedes la tienen presente. Y en cualquier caso no es función de la práctica repetir o actualizar los conceptos de las normas jurídicas. La función de la práctica es contrastarla con la realidad, ver cómo esas normas jurídicas se aplican o no se aplican. Y no solamente las normas jurídicas se incumplen en el sistema de justicia penal o en el sistema punitivo o en el sistema penal. Si yo les hablara, por ejemplo, de otro ámbito, como es el ámbito laboral, ¿no? Imaginemos que salgamos por un momento del sistema penal y nos vamos a referir a cómo funciona el mercado laboral, el mercado del trabajo. Y ustedes me dirán, bueno, el mercado del trabajo está regulado por una ley de contrato de trabajo. ¿Y bien? ¿Sí? Una ley de contrato de trabajo que a su vez está complementada por unas normas que rigen la agrupación de asociaciones profesionales y contratos colectivos de trabajo por sector que regulan ciertas actividades. ¿Digo bien? Ahora, ¿cómo se explica frente a estas regulaciones normativas del mercado de trabajo? 50% de la población que trabaja, y si no es el 50 es el 40, y en algunas actividades es el 80,
trabaja en negro. ¿Cómo se regula el trabajo en negro? ¿Dónde aparece legislado el trabajo en negro? ¿Qué es el trabajo en negro a los fines del derecho laboral? ¿Qué fines del derecho laboral se realizan en el trabajo en negro? ¿Ustedes conocen lo que es el trabajo en negro? ¿Lo han experimentado y han trabajado en negro en alguna oportunidad? ¿Qué normas del contrato, de la ley de contrato de trabajo se aplica al trabajo en negro? Ninguna. Ninguna. Es un sistema paralelo. Paralelo, y por favor que se entienda bien, no lo ha impuesto este gobierno, ni el anterior a este gobierno, ni el anterior. Yo era chico, el mercado laboral ya trabajaba en negro, ya operaba en negro hace muchísimos años. Y en algunos sectores, particularmente en los quehaceres domésticos, dicen que el nivel de ineficacia de las normas de contrato de trabajo llegan al 80 y hasta el 90% en el trabajo a domicilio. Fíjense de qué estamos hablando. Estamos estudiando una ley de contrato de trabajo, estamos estudiando, yo calculo que ustedes lo tienen que haber estudiado, el procedimiento ante los tribunales del trabajo en la provincia, el fuero laboral de la provincia de Buenos Aires, la ley de accidentes del trabajo. ¿Qué se aplica todo esto al mercado laboral que opera en negro? Bueno, nada, es un paralelo que se aplica sus propias normas. Y ustedes miran, ¿es ilegal? Claro que es ilegal, marcadamente ilegal, inválido, absolutamente inválido. Pero todos, en alguna medida, hemos tenido alguna experiencia personal o más o menos inmediata o allegada a nosotros de trabajo en negro, de trabajo ilegal, de trabajo por afuera del marco normativo. ¿Qué digo con esto? Digo que siempre existe una dualidad y que no podemos obviar en el análisis jurídico la existencia de este doble estándar. El estándar normativo, el que nos indica el deber ser que no es, pero que debería serlo, o que uno tiene que decir, bueno, en última instancia, la dirección normativa es esa, y en la realidad, en la efectividad, que está constituido por normas claramente efectivas, pero muchas veces inválidas. Por ejemplo, las que rigen el mercado laboral. Pongo un ejemplo en el mercado laboral. Imaginemos una oferta de trabajo. ¿Ustedes piensan que tiene la misma oportunidad cuando un empleador pide trabajo en blanco? Vamos a olvidarnos del mercado negro, ¿no? Imaginemos que el trabajo en negro no existe, ¿no? Vamos a imaginar por un segundo que nos convocan ante una posibilidad de trabajo. ¿Es lo mismo tener 18, 20 que 40 años frente a un potencial empleador? Pregunto. No. No. Lo mismo ser mujer u hombre o tener hijos. Exactamente. Lo mismo ser mujer que ser hombre. Ahora, en el caso de la mujer, se le agrega que no es lo mismo ser mujer y tener hijos, o ser mujer y estar embarazada, que ser mujer y no tener hijos, o no estar embarazada. Por ejemplo. Es decir, dentro del mercado laboral existe un alto nivel de discriminación. Discriminación a la mujer, discriminación al viejo, porque a los 40 años quiero dar la mala noticia. Bueno, ustedes, papá, mamá, tío, qué sé yo, sabrán que a partir de los 45 años en el mercado laboral, por lo general, cierra las posibilidades a las personas que transitamos por esa edad. Yo la cité hace rato, pero les quiero decir que lamentablemente para el mercado laboral en general, por supuesto siempre hay salvedades, pero quiero hablar del trazo grueso, a los 45, 50 años uno ya es viejo. Los médicos te dicen otra cosa, hoy en día las expectativas de vida se han alargado, que la tercera edad permite la actividad plena, para el mercado laboral es cuenta.
para el mercado, digo para el grueso, entiéndanme bien, es un ejemplo que quiero que entendamos bien. Es para el mercado laboral, para quien demanda trabajo, para quien ofrece trabajo, tener 40 años o tener 20 no es lo mismo, ser mujer y ser varón no es lo mismo, ser gordita o ser delgada entre dos mujeres, por ejemplo, no es lo mismo. Habría que, por ejemplo, pensar es el criterio con el que se eligen a las jovencitas que por lo general hacen promociones en, no sé, en supermercados o en un shopping o en cualquier lugar, ¿no? Si uno se presenta y es de estatura muy baja, seguramente no va a tener chances frente a alguien que aún de su misma edad y no sé, sea un poquito alta. Digo, ustedes saben, nosotros sabemos, la experiencia común nos indica que el mercado laboral es marcadamente discriminador. Que el mercado laboral tampoco, que en el mercado laboral, aún en el mercado laboral en blanco, que insisto, es solo la mitad del conjunto de las personas que prestamos, que prestamos trabajo, la fuerza del trabajo, aún en el mercado laboral en blanco, no es verdad que hay igual remuneración por igual tarea. No es verdad. No es verdad como regla. Habrá casos que sí, pero generalmente no es verdad. Ya vimos la diferencia, que por ejemplo, en el caso particular de la mujer, se habla del famoso techo de cristal, es decir, hay ciertos lugares donde, en particular hablo de la actividad privada, donde la mujer no puede acceder, pero también pasa en la actividad pública, no solo en la actividad privada. Uno ve cómo se componen, por ejemplo, dentro del propio Poder Judicial, que es lo que uno más conoce, cuáles son, digamos, en los cargos jerárquicamente trascendentes, cuántos jueces y cuántas juezas hay, y sí, cargos de verdadero relieve. No hace falta decir que en la Corte, históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, históricamente ha habido una mayoría abrumadora de hombres respecto de las mujeres. En este momento hay 5, de los cuales están 4-1. En la Corte de la Provincia igual. Es decir, fue un hallazgo que hayan nombrado una mujer en la Corte, pero durante un siglo y medio, la Corte de la Nación y la Corte de la Provincia fueron integradas, no mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, una composición masculina. Es decir, el Poder Judicial también es verdad que con el tiempo todo esto está en discusión, todo esto, pero ¿a dónde vamos? A que ninguna norma prescribe la discriminación laboral. Es más, hay normas que intentan neutralizarla, combatirla o reducirla a la mínima expresión. Por ejemplo, el principio constitucional que garantiza, no garantiza. ¿Por qué no lo garantiza? Porque en la realidad no se puede cumplir, en muchos casos, igual remuneración por igual tarea. En muchísimos casos, dos personas que hacen lo mismo no cobran igual. El mercado laboral responde de manera disímil. Es decir, el mercado laboral funciona con un mecanismo no explicitado, pero existente, que aunque uno no lo explicite, todos sabemos que existe, que es carácter discriminatorio. El mercado laboral es discriminatorio. Estoy hablando del derecho privado, si pareciera una clase práctica de derecho privado. Sin embargo, voy a utilizar el ejemplo del derecho laboral y decir que el derecho laboral, aunque la ley de contrato de trabajo pudiera ser la mejor ley del Cono Sur, la ley que prescribe mayores derechos y las normas constitucionales suprimen cualquier trato discriminatorio, quiero decir que aunque las normas lo prescriban de esa forma, la realidad opera de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es una norma. Y lo propio pasa con el sistema penal. El sistema penal implica que la cárcel es lo que hay, no lo que debería ser. Pero si uno hace un análisis sociológico al interior de la cárcel, ¿qué va a descubrir en las cárceles que no están en la Constitución, naturalmente? ¿Quiénes componen las cárceles? Las de Batán, las de la provincia de Buenos Aires, las del país y acaso las del continente.
¿De qué estrato social provienen nuestros presidiarios y presidiarias? Son hombres, Digámoslo. hombres jóvenes y pobres. Hombres. Entonces, Macarena, vamos a llegar a una primera conclusión. Solo hombres jóvenes y pobres cometen delitos. No. Son los que van Hombres. a la cárcel. Son los que van a la cárcel. Entonces quiere decir que hay una explicación que no la vamos a encontrar en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que la tenemos que buscar en otro lado, que es la selectividad penal. Y como hablamos de la discriminación laboral, diciendo que el mercado laboral, ¿cómo se comporta? Se comporta al margen de la ley de contrato de trabajo, se comporta al margen de las normas internacionales que desde la OIT garantizan un trato igualitario y no discriminatorio. Hay un comportamiento real del mercado laboral, como hay un comportamiento real del sistema penal. Y ahora sí estoy entrando específicamente en el tema de nuestra incumbencia. Es decir, así como dijimos que hay un componente altamente discriminatorio en el mercado, en el funcionamiento del mercado laboral, no en las normas. En las normas está muy claro que las normas no prescriben la discriminación, pero el funcionamiento real opera con otros criterios y con otros valores y con otros... Bueno, en el sistema penal pasa exactamente lo mismo. Ninguna norma del Código de Procedimiento Penal, ninguna norma constitucional, ninguna norma del derecho de fondo regula o prescribe la selectividad penal. Ninguna. Pero todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, las cárceles de la Argentina, las cárceles del continente tienen este aspecto marcadamente selectivo que indica que el funcionamiento del sistema penal, aunque la norma diga otra cosa, aunque la norma hable de la cárcel sana y limpia para seguridad y no para castigo, el funcionamiento real transita por otro andarivel distinto del funcionamiento normativo o del deber ser normativo. Hay una realidad efectiva, pero inválida, frente a normas jurídicas válidas, pero inefectivas. ¿Se entiende claramente? Tenemos que tener consideración de que con todas las materias que ustedes han estudiado en el sistema penal o que regulan el sistema penal, derecho penal parte general, donde ustedes han visto la teoría del delito, la teoría de la pena, derecho penal parte especial, donde ustedes han visto los delitos en particular, las tipificaciones en especial, derecho procesal penal, donde ustedes han visto en general la teoría general del proceso penal, regulan lo mismo, regulan un deber ser normativo. Pero nuestras cárceles, nuestro sistema penal, funciona al margen y muchas veces en plena contradicción con el deber ser normativo. Son normas a menudo inválidas, altamente efectivas. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la cárcel de mujeres, a la unidad 50, ¿qué van a constatar? Que la mayoría son mujeres, jóvenes y pobres. Y si van a la 15, van a encontrar que la mayoría son hombres, jóvenes y pobres. Este es un dato que no cambia si uno sale de Batán y se va a las unidades del conurbano, o si se va a las unidades del interior del país, o si se va a las cárceles de Colombia, de Perú, de Brasil, de Paraguay, de Chile. Es un dato de la realidad. El sistema penal funciona con selectividad. ¿Y qué es la selectividad penal? Bueno, la selectividad penal es una condición, un carácter predominante en el funcionamiento real de un sistema que, si actuara normativamente, no tendría lugar para la selectividad. Del mismo modo en que el mercado laboral, si actuara normativamente, no podría ser altamente discriminatorio, sabemos que lo es. Entonces, nosotros digo, cuando estudiamos el sistema penal,
tenemos que tener claro que todo aquello que aprendimos en las materias que integran el a partir, por supuesto, del derecho constitucional, del derecho o de los derechos humanos y las garantías individuales, todos forman parte de un deber ser. De un deber ser normativo que si funcionara así estaría estupendo, porque consagra derechos. Lo que sucede es que los derechos no son autooperativos, necesitan técnicas para hacerlos efectivos. Esas técnicas para la efectividad de los derechos son las garantías. ¿Y cómo funcionan las garantías? Bueno, a eso vamos a tratar de explicarlo a lo largo, o de analizarlo, o de verlo a lo largo de toda una cursada. Es decir, no vamos a estudiar los contenidos teóricos del debido proceso penal, adjetivo, sustantivo, un juicio con todas las garantías. Ese contenido ustedes ya lo tienen, eso ya lo saben, son las materias teóricas que ustedes han aprobado porque no hubieran llegado a esta instancia de la carrera. Lo que vamos a analizar es no el proceso penal según los fundamentos constitucionales, porque eso ya se sabe. No lo vamos a analizar. Lo que vamos a analizar es cómo funcionan las garantías de efectivización de los derechos fundamentales en el plano de la operatividad real del tema. De un sistema que encarcela más a los jóvenes que a las personas de mediana edad, y que los viejos, que encarcela más y mucho más a los pobres y a los desclasados que a los integrantes capas de la sociedad. Entonces, este dato, el de la selectividad, solo se explica si no somos capaces de integrar al análisis jurídico no solamente el primer plano, que es el de la normatividad, el de la norma, el de hacer, sino el de la real, el de la efectividad. Bueno, la efectividad del sistema penal se compone no solamente de la vigencia, de la validez de las normas, sino de su efectiva concreción, de su funcionamiento, de su operatividad. Vamos a analizarlo en distintas instancias. ¿Cuáles son las instancias que centralmente componen la realización de los derechos en el sistema penal? Bueno, en primer lugar, la que interviene o la que previene inmediatamente la comisión de un delito, que es la instancia o la agencia policial. Tenemos que examinar, analizar, lo vamos a hacer a través de ejercicios, porque salvo las clases presenciales, nos vamos a hacer a través de ejercicios, de casos, técnicas de casos, los vamos a analizar, cuáles son los procedimientos con los que actúa la función policial. Si están ajustados a derecho, si no están ajustados a derecho, si actúa con criterios marcadamente selectivos. Es decir, todo esto lo vamos a tratar de examinar, de analizar. Insisto, contrastándolo con el modelo normativo. Pero no es la instancia policial. La instancia policial es la que, ante el acontecimiento ilícito, es la que primero interviene, sino también la instancia judicial. Es decir, cómo actúan los fiscales del Ministerio Público, los encargados de formalizar las investigaciones preparatorias, incluso llegado el caso de llevarlas a la instancia de juicio oral público contradictorio. Es decir, nosotros analizar qué es este sistema acusatorio. Ustedes ya saben qué es el acusatorio, o deberían saberlo. No vamos a analizar el modelo teórico, vamos a analizar cómo funciona el modelo teórico. Y vamos a encontrar que en el funcionamiento real del modelo teórico acusatorio hay verdaderas claudicaciones. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué son las incorporaciones por lectura en una audiencia oral, pública, contradictoria, bilateral, con igualdad de armas ante un tribunal competente, independiente e imparcial? No sé lo que es. Y ustedes dirán, bueno, están autorizadas por la ley. Bueno, sin embargo, el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal en la provincia de Buenos Aires arranca con un primer párrafo que dice que las acciones de la etapa penal preparatoria
no podrán servir de fundamento para la condena del imputado. Ahora, luego, el propio codificador provincial consagra una larga lista de excepciones al principio general que desvirtúan completamente. Ahora, al desvirtuar el principio general del artículo 366, lo que se está desvirtuando es el contenido acusatorio del juicio, porque la introducción de material de la etapa preparatoria por lectura al juicio oral no es oral, no es pública, no es contradictoria, no es bilateral, no garantiza ninguno de los principios consustanciales del modelo acusatorio. Y esto como un simple ejemplo, pero digo, habría tantos otros donde en la realización de los juicios no se garantiza, por ejemplo, el principio de imparcialidad del juzgador. Cuando los tribunales hacen preguntas aclaratorias en los juicios penales, aunque la ley lo autoriza con carácter excepcional y les pide que sean preguntas de carácter aclaratorio. La realidad, la práctica en los tribunales indica que ni son excepcionales ni son aclaratorias. Son preguntas que comprometen el primer deber que tiene el órgano jurisdiccional, que es la imparcialidad. Porque esas preguntas conllevan finalidad de esclarecer algún punto que a criterio del juez o del tribunal pudiera no estar suficientemente debatido por las partes. El litigio adversarial, que es la base o la esencia del modelo acusatorio adversarial, se desmerece cada vez que el tribunal, que el juez o tribunal interviene en el desarrollo probatorio, incorporando de oficio hipótesis que las partes, por cualquier motivo, pero básicamente por razones estratégicas, decidieron no introducir en la audiencia. Esto, la más reciente obra, digo la más reciente obra completa, no completa, pero que está en producción, de Albert Ponder, se dedica a todas estas cuestiones. Se dedica a analizar de qué manera las mejores normas terminan siendo malas normas cuando son realizadas con criterio contrario al deber ser. Es decir, los cambios normativos a los que los argentinos somos especialmente afectos, es decir, nosotros tenemos un problema y decimos, bueno, hay que sacar una ley. Tenemos un problema, no sé, de financiamiento de las universidades públicas. Bueno, vamos a sacar una ley de enseñanza superior. Y creemos que por haber dictado una ley de enseñanza superior, tenemos problemas con la universidad pública o con las universidades públicas. O si tenemos un problema de sanidad, vamos a sacar una extraordinaria ley de salud pública y con la ley de salud pública resolvimos todos los problemas de la sanidad pública o los problemas de la vivienda a través de la ley de vivienda. Los cambios normativos son importantes, son condición necesaria, pero son condición insuficiente si después no se plasman en realidades, porque el funcionamiento indica que, por ejemplo, el derecho universal a la vivienda no existe. Hemos visto, hemos palpado en estos días dramáticos de la sociedad argentina la terrible, la trágica historia de Maya y su mamá viendo entre dos tapadas por un nylon. ¿Dónde está el derecho a la vivienda? ¿Dónde está el Estado presente para prevenir situaciones de este tipo? Fíjense, no es que nos estén faltando normas. Normas tenemos y son muy buenas. Nos está faltando cumplirlas. Hacerlas operativas, hacerlas realidad. Que el derecho de igual remuneración por igual trabajo sea una realidad. No importa si sos hombre o si sos mujer, si tenés 40 o si tenés 20 años, o si tenés 60. Que el sistema dedique a la reinserción social, que es en definitiva
el criterio rector de los tratados internacionales. Pero es que el sistema penal encarcela al 50% sin condena, sin juicio, sin condena. Y ustedes miran, pero la presunción de inocencia se llama prisión preventiva. Y así el sistema penal. Para que lo analicemos, para que tengamos una visión completa, no una anteojera. A veces el análisis normativo termina generando son anteojeras. Y analizamos las normas y buscamos el mejor ordenamiento jurídico posible, lo cual es saludable, se debe buscar el mejor ordenamiento posible. Pero no creer que por mejorar el ordenamiento jurídico vamos a cambiar la realidad, porque las normas no cambian necesariamente la realidad. El cambio que produjo el sistema procesal penal en la provincia de Buenos Aires con la implementación de la ley 11.922 en 1998, que era un sistema tendencialmente acusatorio, que apuntaba al acusatorio, hemos visto, en la realidad se ha demostrado, que desgraciadamente no siempre se ha logrado cumplir, es más, creo que se ha incumplido en una franja bastante importante, a tal punto que el procedimiento abreviado es la manera por la que se llega a la pena de la mayor parte de la mitad de los presos que tienen las cárceles bonaerenses. Mucho más de la mitad de los presos que integran el conjunto de penados, casi en un 70 y hasta en un 80%, se llegan no por juicios orales, públicos, contradictorios, con todas las garantías, sino por el sistema del procedimiento abreviado. Llamado juicio abreviado, porque en el procedimiento abreviado, obviamente, lo que no es juicio, lo que se cancela es el juicio. Es un procedimiento por el cual las partes consensúan el delito y la pena, y el que estaba procesado pasó a estar en la misma cárcel, en la misma celda, penado. ¿Por qué? Porque él, su defensor y el fiscal llegaron a un acuerdo que ha sido homologado por el órgano jurisdiccional. Pero hubo un juicio, hubo el juicio al que se refiere el artículo 18 de la Constitución, se realizó con todas las garantías como indica la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Nueva York. No, ese juicio no existió, ese juicio no existe. En el 80%, en el 70%, en el 80% de los condenados, que son, insisto, la mitad del universo humano que era las detenciones penitenciarias. Y además de las detenciones penitenciarias, hay otra realidad, porque tienen que haber estudiado, díganme si sí o no, el caso Berbisky, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo de 2019, si lo conocen o no lo conocen. Si no lo conocen, sí, claro, doctor. Si lo conocen, sí. Juan lo conoce, ¿quién más? No, sí, yo no lo conozco. Bueno, lo digo brevemente. En el 2005, no hace tanto tiempo, hace 15 años atrás, 16, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Federal, condenó a los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires, se exigió que para evitar condenas a nivel internacional, en realidad la Corte no hizo una condena, lo que la Corte hizo fue una severa interpelación a los poderes públicos para evitar penas en el ámbito interamericano, porque en la provincia de Buenos Aires no se respetaban los estándares internacionales en materia de prisionización, de encarcelamiento. La Corte Federal hizo un severo llamado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial bonaerense para que adecuen todas las normas legales e infralegales, digamos, todas las disposiciones. En el 2005, la provincia de Buenos Aires orillaba los 30.000 presos en el sistema penitenciario, incluidos presos en comisaría. Respecto a los presos en comisaría, dijo